Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Mi nombre es Ana y soy psicóloga de la asociación AFAN, que es la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra. Quería sobre todo agradecer porque estamos, a través de Anabel, pues hemos organizado esta charla para conocer un poquito qué es el Alzheimer, ¿no? Una charla que entendemos que vamos por diferentes poblaciones y demás, pues dando difusión, porque al final es importante el poder sensibilizar y dar visibilidad a esta enfermedad, ¿no? Que por un lado todo el mundo creemos conocer muy bien, porque al final el Alzheimer lo hemos oído siempre, ¿no? Pero cuando realmente nos llegan a la consulta con un diagnóstico, es verdad que no se conoce tan a fondo la enfermedad, ¿no? Y por eso yo creo que ya no es tanto en que haya que tener a un familiar afectado como para informarse, sino que parte de nuestra labor también desde la asociación es sensibilizar y dar visibilidad a toda la sociedad, ¿no? Es importante porque siempre tenemos a un vecino, a alguien cercano o vamos a tener, es verdad que los datos, ahora os comentaré un poquito de cómo está la situación, pues auguran eso, ¿no? Que cada vez va habiendo más diagnóstico y por eso es importante, ¿no? Que la sociedad, que todos conozcamos un poquito sobre esta enfermedad, para de alguna manera también saber detectarla o saber cuando una persona está con un diagnóstico de este tipo, pues saber de qué manera igual es bueno acercarnos o tratarles o acercarnos o incluso el entender también cómo lo está viendo la familia, ¿no? Por eso yo creo que es importante conocer un poquito más todo esto, ¿vale? Entonces, yo hoy un poco la charla que voy a dar es más o menos, creo que no sea muy larga, porque al final no quiero aburriros, que sea pues más o menos una horita. La idea es dar la presentación y luego al final dejarlo igual para preguntas que queráis hacerme. Y bueno, si os parece, vamos a empezar. Lo que os comentaba, ¿por qué es importante? ¿Por qué creamos estas charlas? ¿Por qué consideramos que es importante? Y os hablaba de los datos. En esta charla en concreto es verdad que hablamos del Alzheimer porque es la más comúnmente conocida, pero hay otros tipos de demencia que también se van diagnosticando, ¿no? Para que os hagáis una idea y para enmarcaros un poco en lo que es la situación actual, en el mundo es verdad que igual es más complejo hacernos la idea, ¿no? Pero se habla de 50 millones de afectados. Para que os hagáis una idea, son 10 millones al año que se van diagnosticando de personas con una demencia. Por concretar un poquito más, en España hablamos de afectación, son 1.200.000 personas con una afectación de demencia, ¿vale? 1.200.000 personas afectadas. Esto es sin contar a los cuidadores, porque ahora entenderemos que supone una enfermedad que no solo afecta está la persona que padece la enfermedad, pero luego está también los cuidadores, ¿no? Y si contamos o tenemos en cuenta a los cuidadores también que cuidan de ellos, asciende casi a un número de 5 millones de personas afectadas en lo que son las demencias, ¿no? En la asociación, cuando hablamos de afectados, nos dirigimos tanto a la persona afectada a la enfermedad y al cuidador, porque también es otro afectado más, ¿no? Y por concretar todavía más, que igual os podéis preguntar, y en Navarra, pues ¿qué prevalencia puede haber? Según el último censo, porque es verdad que están actualizando, porque ya hace unos cuantos años, desde el 2019 creo recordar, pues creo que hay una afectación de unos 5.500 personas afectadas de una demencia, ¿vale? Entonces, estos datos, de alguna manera, ¿por qué son alarmantes? Porque, como bien sabréis, España es uno de los países con mayor población de envejecimiento. ¿Esto qué va a implicar? Que de aquí, pues auguran que para el 2040 o 2050 se duplique o triplique, es que se llega a duplicar los afectados. Quiere decir, como la población va a estar más envejecida, va a haber más diagnósticos de demencia. De ahí la importancia de tratar este tema y de conocerlo mucho mejor, porque es verdad que se va a ir dando, ¿no? También es importante saber, parece que esta enfermedad siempre la relacionamos, la asociamos a gente mayor, ¿no? El estereotipo ha ido cambiando, porque evidentemente está vinculado el Alzheimer en concreto con la edad, ¿no? Puede darse existe, ¿no? esa relación. Pero es verdad que cada vez el diagnóstico va siendo en edades más tempranas, ¿vale?
O sea, nos llegan casos con afectación de 50 y pico años, para que os hagáis una idea, ¿vale? Que ya no es el estereotipo de persona mayor que tiene afectada la memoria, sino que va cambiando un poquito este estereotipo y se va viendo más en gente joven, ¿vale? Entonces, ¿qué es la demencia en sí? Pues características muy generales. Es una enfermedad crónica, no tiene cura, es verdad que ya una vez que se diagnostica, se cronifica, quiere decir ya es hasta que fallece la persona. Es lenta destrucción del cerebro, ¿vale? Va poquito a poco deteriorándose. Tiene pérdidas de capacidades en varias áreas, tanto motoras, sensoriales y psíquicas, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo poquito a poco, esto es más general. Y es de muy larga evolución. Es verdad que se pueden dar casos, la media puede estar en 10 años, pero vemos casos reales que pueden alargarse incluso hasta los 20 años. Imaginaos, o si habéis tenido, ¿no?, algún caso cercano de una persona que realmente tenemos que estar con una persona con este tipo de enfermedad durante tantos años, ¿no? Cómo condiciona y cómo cambia en la vida de la familia, ¿no? Vale, hablamos de que una persona tiene una demencia cuando tiene un cuadro de deterioro cognitivo, en su nivel cognitivo. ¿Qué viene a ser el nivel cognitivo? ¿Vale? Es todo lo que abarca a la memoria, a la parte del lenguaje y a la desorientación, fundamentalmente. Y esto lo que hace es, al final es, pues inhabilita o se va viendo en las actividades de la vida diaria, va afectando, ¿no?, a la hora de poder manejarse y poder seguir funcionando, pues evidentemente va a haber un deterioro, ¿no? Pero fundamentalmente la demencia viene a caracterizarse por esto, es un deterioro cognitivo, ¿vale?, que abarca a estas, que afecta a estas áreas, ¿vale? Muy importante saber que la demencia no es un envejecimiento normal, que esto a veces, y bueno, yo creo que cada vez va siendo menos, pero antiguamente era como se normalizaba más, ¿no?, el hecho de, antiguamente no se hacían ni diagnósticos y se entendía igual que había perdido la cabeza, ¿no? Pues no sé, comúnmente se conocía un poco, fulanito, se le ha ido la cabeza, ¿no? Era como algo normal. Pero lo normalizaban, pero es importante saber que es una enfermedad y que hay que tratarla como tal. No es un envejecimiento normal, sino que es una enfermedad, ¿vale? Esto sí que me gustaría aclararlo porque a veces damos por hecho de, pues ya tiene unos años y es normal, ¿no?, que le pase todo esto. Y no, al final es una enfermedad, hay que tratarla como cualquier otra enfermedad, hay que informarse y ver de qué manera se puede tratar de la mejor manera posible con sus correspondientes tratamientos y demás. Vamos a ver tipos de demencia, lo que os comentaba, ¿no? La demencia es como lo más genérico y vamos a ver qué tipos existen. No os voy a complicar mucho, ¿vale? Simplemente por situaros, saber que hay dos tipos, las primarias y las secundarias, ¿vale? Las primarias son los más habituales, las más comunes, y son las que hacen referencia a las enfermedades neurodegenerativas, como viene siendo, por ejemplo, el Alzheimer. Se va degenerando, las neuronas se van muriendo y es una enfermedad neurodegenerativa, por eso se llama así. Y luego están las secundarias, que se puede desarrollar una demencia bien provocadas pues, por otros tipos de situaciones, o sea, por otros trastornos concretos, como pueden ser, por ejemplo, accidentes de tráfico o un tumor cerebral o algún traumatismo, ¿no? Quiere decir que a raíz de eso se desarrolla una demencia. Ahí estaríamos hablando de una demencia secundaria. Nosotros sobre todo tratamos todo tipo de demencias, pero vamos a hablar hoy principalmente de las que son primarias, las que vienen siendo neurodegenerativas. Tipos de demencia, volvemos otra vez a saber lo que os decía, el Alzheimer, el más comúnmente conocido, ¿por qué? Porque se diagnostican un 70% del diagnóstico de demencias, el 70% son Alzheimer, por eso es tan comúnmente conocido. Pero sí que me gustaría saber, que conozcáis que hay otros tipos que nos llegan a la asociación y que hay otros diagnósticos, ¿no? Que a veces parece que te dicen, no, o nos llega muchas a consulta, no, pero no, nos han dicho que no es Alzheimer, ¿no? Pero puede haber otro tipo que viene siendo muy, muy parecido, al final no deja de ser una demencia, que es lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pero para que os suene un poco nada más, por conocer otros tipos de demencia, aparte del Alzheimer, que es la que vamos a adentrarnos a explicaros un poquito más, que simplemente conozcáis otros tipos como puede ser la demencia por cuerpos de Lewy,
las demencias frontotemporal, la demencia vascular. Os he enumerado 3, ¿vale? Para que simplemente sepáis que no únicamente es el Alzheimer, hay otros tipos que también se tratan, pero bueno, pues vienen siendo, para un poco como resumen, el nombre vendría siendo la demencia y luego vienen los tipos, que es como el apellido de cada demencia, ¿vale? Vamos a conocer el Alzheimer. Yo siempre, no sé si, bueno, yo es que además, bueno, me gusta bastante interactuar, pero es verdad que como estamos así de esta manera, no sé si sabéis quién descubrió el Alzheimer. ¿Alguien sabe quién descubrió el Alzheimer? ¿No? Vale, no os voy a meter para hablar ni mucho menos en historia, pero simplemente para que conozcáis, lo descubrió este señor, ¿vale? Alois Alzheimer, ¿vale? Es el apellido de este señor, que por eso se llama así la enfermedad, en 1906. Y bueno, y saber que es una enfermedad neurodegenerativa. Él, para que os hagáis una idea, lo diagnosticó a una persona que para esa época entonces era mayor, que tendría 50 y pico años, pero porque antes la esperanza de vida no era tan alta como la de ahora, ¿no? En esa época es verdad que esas edades ya se considera la persona mayor. Y lo diagnosticó este señor, simplemente por tema, bueno, como dato informativo. ¿Qué síntomas? La mayoría de las veces, cuando preguntamos sobre el Alzheimer, lo que comúnmente se conoce es la memoria, ¿no? Yo creo que es lo más comúnmente conocido, que te dice, pues pierde la memoria, ¿no? Pero hay muchas más áreas de afectación, que es lo que quiero que hoy conozcáis un poquito más, ¿vale? 3 áreas principalmente en las que voy a un poco a centrarme. Se caracteriza principalmente eso, por la aparición de los siguientes síntomas. Deterioro cognitivo, que ahora vamos a adentrarnos un poquito más qué supone este deterioro cognitivo. El funcional, también, y alteraciones de conducta, que también es muy desconocida, la gran desconocida, ¿vale? Todo el tema de alteraciones de conducta es algo que no se asocia muchas veces con el Alzheimer y también es muy frecuente y es muy necesario, porque cuando sabemos de alguna manera que corresponde a una enfermedad o que viene siendo una sintomatología de la enfermedad, pues le damos un sentido a lo que está pasando o lo que está ocurriendo, ¿no? a la persona afectada. Y esto es verdad que incluso para gente que no convive con la persona que está afectada, ¿no? Que a veces sí que igual aquí en el pueblo habéis visto a personas que con esta enfermedad y que a veces actúan o tienen un comportamiento no muy apropiado de la persona que ya conocíais y no lo achacamos realmente muchas veces a ese Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que son sobre todo el deterioro, vienen estas 3 áreas y vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué supone el deterioro cognitivo? La parte cognitiva, la parte de lo cognitivo, ¿no? Lo de la memoria y todo eso. ¿Qué afectación tienen las personas con Alzheimer? Pues fundamentalmente la pérdida de memoria, que es lo que comúnmente se conoce, pero son despistes, quiero decir, no despistes que a veces te vienen personas que te dicen, es que creo que estoy olvidando cosas y sospecho y me preocupa, sobre todo también en familiares que lo están pasando. Son despistes alarmantes, quiero decir, que realmente cuando lo convivimos con una persona que está con esta enfermedad, son olvidos que te chocan, ¿no? El hecho de no saber si se ha comido o no recordar igual a algún hijo, quiero decir, son olvidos que ya uno empieza a sospechar, ¿no? No son al uso de, oye, pues es que no recuerdo esto, o un teléfono, o me he despistado en esto otro, ¿no? Son ya más, pues eso, de mayor relevancia, ¿no? Más cosas, alteraciones en el lenguaje, es algo que también se detecta, ¿no? Cuando hay una afectación de este tipo, se detecta en las fases iniciales, ¿no? Sobre todo a la hora de encontrar la palabra exacta, ¿no? Es verdad que igual, bueno, pues la persona está hablando y de repente se para o confunde las palabras, en vez de decir botella dice... o no le sale no le sale botella, la confunde por otra, cambia igual palabras, o se quedan un poco ahí bloqueados que no le sale, ¿no? Eso se detecta también bastante, ¿no? Esa pérdida en el lenguaje a la hora de poder definir y demás. Algo muy característico también es la desorientación. Puede pasar que la persona se desoriente en la calle, que se pierda, que no sepa volver. Esto, daos cuenta que al final la persona cuando está diagnosticada y pasa ese primer momento de pérdida, ¿no? Se va a comprar, va a hacer su rutina de todos los días y de repente se queda así en la calle y
y no sabe cómo volver a su casa, por ejemplo, o va a la peluquería y no recuerda realmente cómo ir. Esto realmente, imaginaos cómo se siente en ese momento, ¿no? Y la preocupación y el agobio que te entra de decir, ostras, ¿no? Y para la familia también, pues mira, hasta ahora ha seguido haciendo su rutina, ha funcionado como siempre, aun sabiendo, porque esto es muy bueno, ¿no? El mantener la autonomía de la persona, sobre todo en fases cuando están recién diagnosticados, pero realmente puede pasar que se desoriente la persona, que no sepa volver a casa. También esto a nivel de lugares, pero a nivel de, por ejemplo, no saber muy bien en qué día vive, pero me refiero a algo más, perder la noción más del tiempo, es algo que pasa, ¿no? Que no saber si está en verano, en invierno, el año, igual que puede confundirlo con hace muchos más años. Quiero decir, hay una desorientación que se puede detectar bastante, se puede palpar, ¿no? en estos comienzos. Más cositas por lo que se caracteriza: dificultad para reconocer objetos y personas. A veces la persona sí que sale a la calle, se encuentra mucha gente con la que saluda o se puede parar a hablar, pero es verdad que empieza a no reconocer a la gente. Entonces eso también incomoda mucho a la persona afectada, ¿no? Es verdad que dice, ostras, me para ahora la gente y tienden un poco, pues ellos siguen, ¿no? Siguen un poco el discurso y hacen como que igual no dicen, no sé quién eres o no tal, ¿no? Luego igual con el familiar pueden comentarle, pues no sé quién es, ¿no? Pero sí que suelen tender a disimular o como que no se suele, a veces pasa desapercibido, ¿no? Desde fuera. Pero es verdad que en los inicios pues suelen no reconocer personas o no reconocer los objetos, ¿vale? Y por último, también como característica, bueno, pues a veces problemas para distinguir lo correcto de lo incorrecto, ¿no? A veces también esto se entiende muy bien en las normas sociales. Muchas veces seguimos siempre unas normas sociales a la hora de funcionar, ¿no? En el día a día, por educación, por respeto. Igual aquí sí es verdad que se pierde más el filtro, pues esa confusión de no aclararse con lo correcto y lo incorrecto, pues por ejemplo hacer comentarios inapropiados. Bueno, pues esto es algo que también se va percibiendo, ¿no? Esto para el familiar también, imaginaos, es algo que, bueno, pues que le hace pasar situaciones un poco incómodas, porque también es una etapa en la que igual no todo el mundo sabe lo que le está pasando a su familiar, tiene que estar un poco excusando, tiene que estar, ¿no? Entonces es también son situaciones en las que se viven que, bueno, pues que también hay que entenderlas, ¿no? De alguna manera. Vale, pues esta sería la parte cognitiva, ¿no? Para que os hagáis una idea, es una de las áreas que hemos dicho del Alzheimer que está afectada y que lo más comúnmente son estas características, ¿no? Se caracteriza más por estas pérdidas. Vamos a ver la parte funcional. ¿A qué hace referencia esto de lo funcional? Pues sobre todo es el día a día, manejarse, ¿no? En la parte funcional, que también no es lo más conocido en el Alzheimer, pero tareas pues como el día a día, tareas, el vestirse, asearse, cocinar, ir al banco, todo esto haría referencia un poco a la parte funcional, el cómo me manejo yo en el día a día, pues empiezan también a presentarse dificultades. Y es verdad que también es una situación muy difícil para la persona que lo está viviendo, ¿no? Porque imaginaos, el hecho de conducir, sobre todo hay problemas y lo trabajamos muchas veces en la asociación porque tienes un montón de casos, y luego, aunque sean diagnósticos iguales, luego cada persona es muy diferente y cada caso y cada familia es muy diferente. Pero hay gente que igual pues deja el coche muy fácilmente, ya no conduce, pero hay otra mucha que continúa porque no ve el problema de por qué va a tener que dejar, ¿no? No llegan a entender bueno, yo me manejo y yo me veo bien, ¿por qué voy a tener que dejar el coche, ¿no? Claro, aquí se plantea un problema ahí gordo y enorme porque lo que viene siendo la conducción es una tarea compleja porque requiere una rapidez, una agilidad mental que la persona ya no tiene, requiere el tener reflejos, una serie de ejercicios mentales y una agilidad, insisto, que la persona empieza a tener problemas, y sobre todo para reconocer igual las señales de tráfico. Entonces esto viene siendo un problema. Lo mismo pasa igual para gestionar temas económicos. Es verdad que también algo muy característico es dificultades a la hora de gestionar cantidades. Oye, pues he ido a sacar dinero, a veces nos llega, ¿no? Y
y es que no me lo han dado bien y no saben igual ver, al final son cuentas, son cálculos, que eso también empieza a deteriorarse, ¿no? Y a la hora de igual pagar y que te devuelvan, yo un caso en concreto recuerdo una persona afectada que en un supermercado, además muy empeñada en que la habían devuelto mal, bueno, llamó a la encargada, montó ahí una, porque ella, la persona afectada, desde su realidad, para ella era así. Lo que pasa que, claro, imagina la situación en un supermercado en el que ella está sola, tan vulnerable porque tiene una enfermedad que nadie conoce y está discutiendo con la cajera porque considera que no le han dado bien los cambios. Entonces, nadie va a saber que esa señora tiene una enfermedad, pero realmente es una situación muy incómoda y muy violenta. O sea, esto es un ejemplo de muchas cosas que pueden ir pasando. O gente que se pone a sacar dinero de una manera... Teníamos el caso también de una señora que no tenía familia directa y pasó además en la pandemia y tenía un patrimonio bastante elevado y era viuda y era una señora que estaba todo el día en la calle, muy desorientada. Y entonces, bueno, pues abusaron de esa vulnerabilidad y de esa enfermedad de esta señora y le pedían dinero, pero cantidades muy elevadas. Entonces, esto al final, bueno, esto fue un tema de jueces, o sea, intervino la justicia y demás, porque, bueno, al final la señora iba y sacaba cantidades elevadísimas y de manera muy frecuente. En el banco detectaron que algo que no era normal y entonces, bueno, pues dieron el aviso a donde tuvieron que darlo, ¿no? Y ahí lo gestionaron y todo acabó bien porque pudieron, bueno, pues a través de un juez cerrar bueno, cuentas y demás, ¿no? Y consiguió además el dinero, consiguió recuperarlo la señora. Pero para que os hagáis una idea, ¿no? Esta dificultad, ella seguía funcionando y seguía tan ricamente creyendo que hacía una buena labor dando un dinero y le estaban sacando todo el dinero que podía y más, cantidades muy, muy elevadas, insisto. Entonces, son cosas que, bueno, en el día a día se van detectando, va viendo a la hora de, bueno, en lo funcional, insisto. Algo como tan sencillo como elegir la ropa para vestirse. Pues, bueno, pues es verdad que llega a un punto de la enfermedad que se tiene dificultad para elegir la ropa. Entonces, claro, imaginaos la familia, en qué momento, cómo tenemos que manejarnos o cómo actuar, cómo responder para que tampoco se sientan mal, porque esto es muy importante saber que no es tengo una enfermedad y de repente pasamos a hacerle todo a esa persona, no. Eso sería un gran error, porque la persona, al contrario, tiene que mantener toda esa autonomía posible para que se sienta bien, ¿no? Y por eso es complicado y por eso trabajamos muchas veces con la familia y es importante conocer estas cosas, ¿no? Para poder tratarlo y manejarlo de la mejor manera posible. Pero bueno, que sepáis que abarca a un montón de actividades del día a día y que es verdad que la persona, bueno, pues va empezando a tener dificultades. Algo muy común también, no sé, una señora, por ejemplo, que ha cocinado, o señor, que ha cocinado toda la vida, de repente empieza a dejarse en la cocina, ¿no? Y entonces el argumento, por ejemplo, que te suelen dar es que ya no les apetece, que se han cansado o que ya no tienen ganas, ¿no? Y el trasfondo real es que no son capaces de seguir una receta, porque volvemos a lo mismo, al igual que la conducción, el cocinar supone una serie de habilidades y una serie de, bueno, pues de coordinación y de cosas que esa persona empieza a tener dificultades para poder desempeñar. Entonces, algo muy habitual también es, pues ya no cocina, ya no le interesa, no hay un reconocimiento de que no puede, sino que ya no le apetece. Entonces, bueno, pues también hay que ver. Luego también nos encontramos gente que sigue cocinando y que con lo que va suponiendo, con todos los peligros que van suponiendo dejarse el fuego encendido, que de esos también ha habido unos cuantos casos. Por eso os digo que es complicado y que es muy importante que la familia esté pendiente y que sepa, ¿no?, de qué manera se puede funcionar, porque todo esto conlleva un riesgo. Y no vamos a de repente, o sea, la persona tiene que seguir funcionando, pero con esa supervisión que requiere y que va necesitando poquito a poco, ¿vale? Segunda área afectada, que, bueno, en los tres campos que hemos dividido, ¿vale? Lo cognitivo, que es lo de la memoria y demás, lo funcional, y vamos a la tercera. ¿Recordáis cuál os he dicho? Alteraciones de conducta, ¿vale? ¿Qué es esto de alteraciones de conducta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de, bueno, pues comportamientos, no sé, vamos a llamarlo, pues que empiezan a tener una afectación, bueno, alteración de los comportamientos de cómo se comportan, ¿no?
Hay una variedad enorme de alteración, puede ser. O sea, yo he enumerado unos pocos, pero es verdad que está esta fase, bueno, está esta afectación en la que puede darse de una diversidad de formas y demás. Por ejemplo, puede aparecer apatía e indiferencia, ¿vale? Apatía, pues que no tienes ganas de nada, que estás muy sin ganas de hacer nada. O sea, sí que saben que algo falla, que algo sienten como una dispersión, como algo muy confuso en su cabeza. Igual sí que son capaces de decir, pues es que no me acuerdo, no me acuerdo las cosas, o mi memoria está afectada, pero es verdad que no suelen tener, o sea, tienen conciencia, pero no son conscientes de la repercusión que supone, de la magnitud, del alcance. Por ejemplo, el ejemplo del coche que os decía. Oye, pues mira, ya a la consulta, que además hoy en día sí que te dicen, bueno, en casi todos los, bueno, no, sí que es verdad que te dicen el diagnóstico y con la persona delante, oye, tiene Alzheimer o tiene tal enfermedad, y la persona es verdad que puede ser consciente, pero luego puede seguir conduciendo. A eso me refiero cuando no son conscientes de la magnitud, de que no saben que esa enfermedad supone ciertos problemas o cierto riesgo a la hora de conducir, ¿no? O a la hora de cocinar, dejarse el fuego encendido. O sea, suelen ser conscientes, pero no de todo lo que va a suponer o lo que va a representar. Que eso en parte, pues tampoco, bueno, si es positivo o negativo, bueno, depende. También es verdad que la persona pues no sufre, por eso la familia es la que está más consciente durante esas 24 horas al día de lo que supone, y hay momentos del afectado pues que está más desconectado y que igual no está mal, pero bueno, puede existir esa apatía, esos primeros momentos en los que de los que esa persona afectada no es capaz de hacer, de los que igual el salir y no reconocer a la gente, o el estar en conversaciones, pues aquí igual que os encontráis, os juntáis un montón de personas a hablar, empiezan a molestarle tanto ruido, no son capaces de seguir varias conversaciones a la vez. Entonces todo eso te tiende un poco a aislar o a dejar de acudir a sitios, y puedes, bueno, pues puedes estar con esa apatía, esas no ganas o esa falta de interés por hacer cosas y demás. Depresión, muchas veces hay un diagnóstico, pueden diagnosticar una depresión y detrás está emergiendo una demencia. Esto ha pasado muchas veces, ¿no? Y esa depresión, pues sentirte muy mal, con una pena constante, no tener ilusión por nada, ¿no? Puede ser que se dé también. Ansiedad. Se pone muy nervioso cuando le digo, le intento explicar que no, que ya hemos llamado a su padre y me insiste y quiere seguir y que no, y como no lo recuerda. Entonces yo desde mi buena intención intento explicarle, y igual se está poniendo más nervioso, pues le entra ansiedad, o se pone, bueno, puede darse muchos tipos de situaciones en las que, bueno, pues genera esa ansiedad, ¿no? Bueno, pues el caso que os contaba de que puede desorientarse y perderse en medio del pueblo donde lo ha hecho toda su vida, pues eso puede generar también ansiedad, o esa inquietud, ¿no? Puede darse euforia, ¿vale? O estado de felicidad extrema y motivada. Esto quiere decir que de repente está extremadamente feliz y dices, pero si no hay nada no hay nada que realmente lo justifique, ¿no? Es una alteración de conducta. Entonces, el estar extremadamente eufórico, ¿no? Puede ser. Más cosas, agitación, también muy nervioso, muy nerviosa, ¿no? Que no para de un lado para otro, no sé, de inquietud. Delirios, mira, esto es algo que también lo hablamos bastante en consulta. Delirios, que dicen, suena un poco raro, ¿no? No suena muy bien. Pues delirios es algo que os lo explico y bueno, que viene ahí, que realmente se entiende muy bien. Son creencias falsas que la persona afectada lo vive como cierto. Por ejemplo, son pensamientos o creencias que no son reales, pero la persona lo vive real. Por ejemplo, me desaparecen las cosas, porque yo, es verdad que con este problema de que yo empiezo a no saber dónde guardo las cosas, la cartera, las gafas, yo lo guardo, o la tarjeta de crédito, la escondo, la dejo en un bolso y luego no sé dónde está. Y yo creo realmente que me están quitando las cosas en casa, que a veces hay a veces que, bueno, se tiende igual a pagarlo más con la persona, en este caso si son cónyuges, vive con su mujer, por ejemplo, si es el afectado un hombre, pues igual le culpabiliza a él, ¿no? O a la inversa, o creen que va familiares a verle y creen que le quieren robar,
¿no? Esto es algo también que puede ser muy común. Delirio es una creencia falsa. Ellos lo viven y lo sufren así porque realmente pues lo están viviendo de esa manera, ¿no? Un delirio que también puede ser común, el no reconocer, por ejemplo, a tu marido. Esto, algún caso, imaginaos la situación que ha pasado y que, bueno, esto ya requiere igual también de medicación, pero depende a qué niveles se dé. Pero imaginaos la situación de no reconocer a tu marido con quien vives y verlo como un extraño. Entonces cree que realmente es un extraño que está en su casa. Imaginaos la situación, porque esto se ha dado. Entonces dices, ostras, ¿y qué hago en esas situaciones, no? La persona realmente, por más que le intente explicar, al igual que la alucinación, que ya lo tomo después. Una alucinación es, tú ves algo que no es real, ¿no? Pero es como si a mí me dijeran, o a cualquiera de vosotros os dijeran que esta botella no existe, no está aquí. Y nadie la vemos, solo la ve una persona, o sea, solo la veis vosotros. Entonces sí que generaría esa angustia, o sea, que no, imaginaos, ¿no? Que os digo que no, que es que aquí no hay una botella de agua y la estáis viendo. Dices, pero ¿cómo no va a haber? Que no la hay, que de verdad que no hay, que lo que estás viendo no es real. ¿Eso qué genera? Angustia, miedo, no sé, a mí me daría, no sé, el decir que ahora mismo no hay nadie aquí delante. Pues hombre, yo me agobiaría porque lo estoy viendo, o sea, así de real lo viven ellos. Por tanto, esto también se trabaja mucho en consulta, ante estas situaciones, ¿qué hacemos? ¿No? También luego hablaremos del tratamiento, pero es verdad que puede darse estas situaciones, ¿vale? Es algo que puede darse o no, pero que es bueno también conocer y tener esta información por si se da, porque si viene de nuevas y no conocemos esto, pues también el impacto es todavía, o el miedo es mayor, ¿no? El decir, ostras, yo esto no sabía que podía pasar, o no lo asocio a una enfermedad, al Alzheimer, por ejemplo. Yo creía que solo era olvidarse de las cosas. Pues no, realmente existe esto también, ¿no? Desinhibición, también puede ser otro tipo de conducta que pueda darse, ¿no? Lo que os decía, decir o hacer cosas inapropiadas, pues por ejemplo estar en la cola del supermercado y gritar, oye, no sé, vocear. Esto en un caso me contaba, es que, no, ostras, dices, es que esto no es propio de él, ¿no? O contar, por ejemplo, estar con un grupo de amigos y decir, oye, pues sí que has engordado, no te has engordado. Algo que dices, pues no es propio de esta persona, ¿no? Al final, bueno, hacer cosas o hacer cosas que no son correctas o socialmente correctas y bueno, está desinhibida la persona. Conducta motora o sin finalidad, pues en la necesidad de andar, caminar, sin ningún motivo, pues también puede ser un tipo de alteración. Y luego puede ser también trastornos del sueño, alteraciones del sueño, puede ser muy frecuente, que aquí también pues medica, ¿no? Pauta medicación porque es fundamental, el sueño y la alimentación en todo es fundamental en el día a día para poder tener una estabilidad y un equilibrio mental y por eso, pero puede darse trastornos del sueño y cambios, lo que os decía en la alimentación. Puede de repente, o bien que pase a no comer nada, o que lo contrario, que coma muy compulsivamente. Entonces aquí también se dan pautas de, oye, ¿cómo manejo yo esto? De repente es que no para de comer. Bueno, pues igual en vez de dar 3 comidas al día, vamos a aumentar a 5 comidas, pero con menor cantidad, ¿no? O vamos a intentar quitar de la vista, no sé, estas cosas también hay que controlarlas, porque esto también va a influir, ¿no? En el tratamiento y en el desarrollo de la enfermedad, por eso es tan importante, ¿vale? Entonces, bueno, esto viene siendo un poco las alteraciones posibles las alteraciones que pueden darse, los comportamientos alteraciones de comportamientos que pueden darse en estas enfermedades, ¿vale? ¿Cómo evolucionan todo esto? Las 3 áreas que os he explicado, ¿cómo evolucionan? ¿De qué manera se dan, no? Pues vamos a ver, las 2 primeras, que si recordamos era la primera que hacía referencia a la parte cognitiva, que era la memoria, la orientación y el lenguaje, todo eso, y la parte funcional, que es las actividades del día a día, cómo yo me manejo en el día a día, va de menos a más. Normalmente desde que se diagnostica va deteriorándose poquito a poco, ¿vale? Se va perdiendo esas capacidades, va de menos a más, ¿vale? Entonces, va teniendo dificultades, por eso es importante lo que comentaba antes, ¿no? El preservar, o sea, intentar dar toda esa autonomía posible a la persona. Hablamos en fases iniciales, bueno, en cuanto vienen y hay un diagnóstico, intentar mantener esas actividades siempre y cuando no conlleven riesgo, porque todo lo que dejen de hacer lo olvidarán antes, como es lógico. Entonces, hoy hablaba con un señor que me decía, ¿no? Que a su mujer, bueno, ya lleva unos años, y decía, yo no sé si hago bien, claro,
o mal, pero es verdad pues que yo, como tiene dificultades a la hora de vestirse, pues le he visto. Y es verdad que como no se pone a apañar la casa y no lo hace como se debe hacer, pues lo hago yo, ¿no? Y asumo yo. Pues con toda la buena voluntad del mundo y además con todo el ánimo de ayudar, ¿no? Pero al final hay que dejarle, porque primero le damos, se sienten valiosos de alguna manera, se sienten útiles. Al final es una persona que toda su vida ha funcionado así y que ha sido muy de su casa y bueno, pues apañar su casa y funcionar de la manera que ha funcionado. ¿Por qué vamos a quitarle todo eso, no? Vamos a intentar mantener todo lo que pueda. Oye, pues mira, lo del vestirse, ¿sería capaz de vestirse? Pues mira, yo creo que sí. Es verdad que a veces intenta ponerse el pantalón, intenta meter, yo qué sé, las piernas por el mismo, o sea, intenta, o se lo pone al revés, o intenta meter los brazos, bueno, pero si yo le doy o le voy indicando cómo ponerlo, pues sí, posiblemente sí que sea capaz. Bueno, pues a ver, todo esto requiere tiempo, requiere dedicación. A ver, hablamos de una enfermedad que es muy larga, pero bueno, que si entramos un poco a definir cómo sería lo adecuado, es ayudar, supervisar, pero no vamos a quitarle. Si, por ejemplo, puede poner la mesa, aunque la ponga mal, bueno, pues es más, además le reforzamos, oye, pues qué bien, ¿no? Aunque haya dificultad, porque la persona al final, el decirle, pues lo has puesto mal o te has equivocado, pues creo que es importante que siga manteniendo. Cocinar, si quiere cocinar, pero esto, claro, si conlleva riesgo, va a haber que supervisar, ¿no? Pero sí que es importante todo esto, ¿vale? El intentar mantener todo esto. Y fomentar pues eso, las habilidades que todavía que preserva. Por ejemplo, cuando diagnostican que dicen, pues la unidad de memoria, todo esto de tratamiento viene bien, pues todo lo que sea, porque es verdad que como bien sabemos no tiene cura esta enfermedad, pero todo lo que sea la estimulación a la persona puede ralentizar la enfermedad, o sea, ralentiza la enfermedad, ¿no? Está comprobado que todo lo que sea mantener activa a nivel cognitivo, a nivel físico y demás, pues el desarrollo, el deterioro puede ir, bueno, pues ralentiza, puede ir más lento, ¿no? Que si no lo hiciéramos. Por eso es tan importante igual. Entonces, el mantener todo esto, el intentar mantenerlos activos y el intentar, bueno, pues mantenerles ocupados y mantenerles con ciertas actividades, ¿vale? Que cuando digo actividades no me refiero de repente a tener una enfermedad y voy a apuntarle a todos los sitios porque me han dicho que viene bien, no, siempre hay que adecuarlo también a la personalidad, a cómo ha sido esa persona. Si es una persona que no ha sido muy sociable, que no ha acudido a muchos sitios, pues realmente no va a querer, seguramente, puede cambiar o por la enfermedad puede aceptarlo de otra manera, ¿no? Pero vamos un poco a adecuarlo también a los gustos de la persona, ¿no? Pero sí es verdad que favorece, ¿no? La unidad de la memoria, que como sabéis es un servicio que se ofrece, bueno, que es de salud, ¿no? y que la gente diagnosticada pues, bueno, puede ir ahí durante un tiempo para trabajar toda la estimulación cognitiva, pues sí que está comprobado que es muy productivo para la persona, ¿vale? Entonces, como decíamos, las dos áreas, tanto la cognitiva como la funcional, se van deteriorando poquito a poco, ¿vale? Con el tiempo. ¿Qué pasa con las conductuales, las que hemos hablado antes? Estas no siguen ningún curso, pueden aparecer y desaparecer, pueden darse y no darse, quiero decir, hay gente con Alzheimer que tiene alteraciones y hay gente con Alzheimer que no las tiene, o hay gente que las tiene en una etapa, en una fase concreta y luego no las tiene. De hecho, a veces suelen ser más frecuentes, a veces, en ocasiones, en fases más intermedias, que es donde puede aparecer esas creencias falsas que os decía, los delirios, de creo que me están robando y demás, que en fases igual más avanzadas, incluso que en fases más iniciales, ¿no? O sea, que es algo que puede aparecer y desaparecer y que no siempre, o sea, no sigue ninguna trayectoria ni es, ¿no? Por eso es importante que cuando aparecen, bueno, pues ver de qué manera afecta a la persona, porque cuando os hablaba, por ejemplo, antes de una alucinación, puede que a la persona no le genere malestar, puede que esté viendo algo gratificante, algo que le veis que no le genera nerviosismo ni que le altera ni nada. Entonces, bueno, pues ahí, si la persona está bien, en el momento que le genera dolor, sufrimiento, malestar y demás, pues es cuando hay que avisar y hay que, de alguna manera, medicar pautar medicación para esto, ¿no? Pero bueno, simplemente que sepáis que este tipo bueno, que lo que viene siendo esta área de las alteraciones de conducta, es verdad que es algo impredecible,
pero sí que creo que es importante que se sepa y se conozca que vienen, o sea, se asocian a la demencia, o sea, que es parte también de una demencia, que esto es la gran desconocida, ¿vale? El tratamiento, vamos a ver para todo esto, ¿no? ¿Cómo es un buen tratamiento? O sea, ¿en qué consiste, no? A ver, como sabéis, bueno, ya os lo he comentado antes, ¿no? Pero a día de hoy no tiene cura, es verdad que se sigue investigando mucho, hay muchos ensayos que igual habéis oído y es fundamental que se siga investigando, ¿no? Pero a día de hoy, pues eso, no hay, ¿no? Ninguna cura para ello. Pero sí que hay intervenciones que, bueno, pues ayudan o contribuyen, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? A mejorar sobre todo, fundamentalmente, la calidad de vida de la persona, tanto la persona afectada como de sus familiares, que es muy necesario. Porque si ya es compleja esta enfermedad durante tantos años, bueno, pues si puede mejorar algo esa calidad de vida, pues bienvenido sea, ¿no? Y sobre todo que lo que os decía, que puede también ayudar a ralentizar, ¿no? Toda esa... o sea, lo que os decía, que al final que el tratamiento es verdad que puede contribuir en estos aspectos que voy a comentaros a continuación, ¿no? A ver, un diagnóstico y un tratamiento precoz es importante, ¿no? El que ayuda a un tratamiento. Es verdad que antiguamente, como os decía, apenas se diagnosticaban, o sea, era perdido la cabeza y ya está, no había pruebas diagnósticas, no estaba en el diagnóstico, o sea, era muy complicado, ¿no? Antes de que descubrieran el Alzheimer. A día de hoy es verdad que se va avanzando, ya hay pruebas hoy en día con una punción lumbar, un pinchazo en la espalda, pues sí que pueden detectarlo, bueno, pues te hacen escáner, no sé, pueden de alguna manera detectarlo, ¿no? Porque es importante que sea precoz, que sea lo más temprano posible, por lo que os comentaba, ¿no? Ayuda un poco, primero, a recibir el tratamiento que necesita, que no es lo mismo que cuando una persona lleva 6 años de enfermedad, pues bueno, será más efectivo ponerle un tratamiento desde los inicios, insisto, aunque no tenga cura, pero sí que va a ayudar un poco a tener mejor calidad de vida y a que vaya más despacito esa enfermedad. Entonces, afortunadamente, sí que se va diagnosticando de una manera más temprana, queda mucho todavía por seguir avanzando, pero bueno, creo que estamos en buen camino y creo que es positivo, ¿no? que se diagnostique de una manera temprana. Optimizar la salud física, bueno, todo esto también, lo que os comentaba, ¿no? La estimulación, todo lo que contribuya a esa mejora va a venir mejor, o sea, quiero decir, va a ayudar, ¿no? Sería parte del tratamiento también, pues seguir una serie de recomendaciones, bueno, pues de salud física, lo que os decía, la alimentación, del sueño, de la actividad que haga la persona, todo eso también contribuye, ¿no? Estaría dentro del tratamiento. Y luego también es fundamental la información y el apoyo a los familiares, ¿no? Creemos que también formaría parte de ese tratamiento, ¿no? El poder ayudar, el poder, es lo que hacemos nosotros como asociación, el poder apoyar y acompañar a todas estas familias durante todo ese proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto vendría siendo un poco el tratamiento. El tratamiento, también quiero que sepáis, puede ser farmacológico y no farmacológico, ¿no? El farmacológico es toda esta medicación, o estos, no sé si habéis oído los parches famosos que pueden dar para el Alzheimer, o bueno, pues está la parte química, por así decirlo, todo lo que viene en la farmacología, y luego la no farmacológica, que sería pues toda esta estimulación, estas actividades para, bueno, pues para mejorar, ¿vale? Para que sepáis también como dato, la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre personas más mayores, ¿vale? Las principales causas. Esto es un dato de la OMS del 2012, imaginaos que ya ha pasado bastantes años, pero sigue siendo, está en cabeza, ¿no? Cuando se solicita, ¿no? Digamos que una de las mayores causas es la demencia, o sea, y lo que os comentaba al principio, que los datos además hablan por sí solos, que esto va en aumento y que irá creciendo todavía más, ¿no? Pero que es algo muy frecuente y que cada vez irá más en aumento, ¿no? Repercusiones familiares, ¿cómo afecta esto a la familia? No sé cómo voy de tiempo. ¿Vamos bien? Porque yo como... Sí, ¿vamos bien? Vale, digo, a ver si... repercusiones familiares, ¿cómo afecta? Que esto es, ya sabemos un poquito, entendemos un poquito más lo que supone la enfermedad, el impacto, ¿no? Cómo lo vive la familia, que es un poco nuestro trabajo y cómo, bueno, pues la labor que desempeñamos, ¿no?
Supone, bueno, es un desgaste, imaginaos, tantos años, es un gran desgaste a todos los niveles, ¿no? Puede generar estrés también para la persona tanto afectada y como a la familia, ¿vale? Porque es importante, al final requiere de un cuidador, ¿no? Creo que ese dato, bueno, lo doy más adelante, pero es verdad que, que la mayor parte de las familias se ocupan, ¿no? de las personas afectadas, de cuidarles. Entonces, son 24 horas durante todos los días de la semana, durante todos los meses del año, durante todos los años que pueda llegar a durar la enfermedad. Por eso, genera un impacto desde el diagnóstico, porque al final dices, ostras, ¿ahora qué? ¿No? Te llegan, te diagnostican, toma, te dan el papel, ¿y ahora qué hacemos? Ostras. Esto supone una organización, una planificación, supone desarrollar lo que viene siendo lo que es una actividad de cuidados para toda la familia. Y esto genera muchas veces estrés, inseguridades, preocupaciones. Yo no sé si estaré haciendo lo correcto, lo incorrecto, no sé, ahora mismo está así, pero mañana igual está de otra manera, es muy impredecible. Entonces, claro, esto desde el principio, imaginaos, ya empiezas a tomar decisiones desde el principio. ¿Qué hago? ¿Le llevo a la unidad, pues a la memoria? ¿No le llevo? ¿Necesito una persona en casa? ¿Meto a alguien? ¿No la meto? ¿Cómo nos organizamos los hijos, la familia? O sea, esto genera un revuelo y un impacto tremendo y al final no es fácil tomar decisiones y saber qué hacer y cómo manejarlo, ¿no? Entonces, pues esto, alargado en el tiempo, pues imaginaos, ¿no? La persona igual empieza como muy fuerte y venga, pues a por ello, vamos a por todas. También luego hay que ver la situación personal de cada uno, que igual no es fácil y hay que ver de dónde partimos y con qué problemas partimos, que tampoco, ¿no? Que igual son otros tantos. Entonces, bueno, pues esto va al final cargando al familiar. Con el tiempo de los años va generando un desgaste y hay que tener mucho cuidado. Por eso nuestra labor es esa, el poder cuidar y el poder acompañar a esta persona. Porque está claro que si queremos cuidar bien, para poder cuidar bien tenemos que estar bien nosotros. O sea, esto es una realidad que si yo estoy mal, yo estoy estresado, estoy mal, no voy a poder cuidar bien ni voy a poder ofrecer los cuidados que necesita la persona que yo más quiero, ¿no? Entonces, por eso es importante. Bueno, pues hay que saber de alguna manera que es un impacto enorme y para nosotros para nosotros al final, por eso es un binomio, o sea, es verdad que son dos. Para nosotros es afectado, es persona afectada con enfermedad y cuidador. Y nuestro objetivo siempre es ese, ¿no? La atención integral, ¿no? A todos los afectados, por lo que os decía, ¿no? Hay que atender también tanto a la persona afectada que tiene sus recursos, tiene sus tratamientos, sus recursos, pues centro de día o residencia o le podemos mandar a este otro sitio. Y luego está la familia. ¿Qué tiene la familia? Que la familia muchas veces no hay nada. Entonces, por eso creo que es una atención que tiene que haber también a esa familia. Y necesidades, bueno, las necesidades de los pacientes al final no pueden desligarse realmente, o sea, es que lo que os comentaba, es clave, o sea, tienen que ir a la par, tanto cuidador como la persona afectada, ¿vale? No pueden ir por caminos opuestos porque no, o sea, y por eso es fundamental, ¿no? Que se atienda también a los cuidadores. Aquí, lo que os decía, el 85% es una cifra muy elevada, que se ocupa realmente, el 85% de los afectados son cuidados por familiares. Y esto supone, pues eso, hay gente que deja de trabajar, hay gente que deja de hacer desde dejar de trabajar, desde dejar su vida, su día a día, y con el tiempo, como la persona cada vez va necesitando más y va siendo más dependiente, vamos abandonando muchas áreas nuestras, desde el trabajo, desde, oye, pues yo iba y hacía cosas, hacía deporte, hacía actividades lúdicas, tenía mucha vida social y al final se van aislando también estas personas. Por eso es tan importante, ¿no? que el cuidar a los cuidadores, ¿no? Por todo este desgaste que pueda suponer. ¿Por qué repercute? Por las características de la enfermedad. Lo que hemos hablado es una enfermedad muy larga y que al final va demandando más, ¿no? Y nos va pidiendo más. Por esas características que tiene la enfermedad, por eso es importante también, ¿no? Surgen esas necesidades. Es muy larga y lo que os decía, es como para nosotros la familia es como un paciente oculto, ¿no? No está considerado como paciente, pero sí que viene siendo un paciente que hay que tratar, ¿vale? Más cosas.
Por último, os quería comentar, ¿no? Nada, simplemente para que sepáis, AFAN, somos una asociación que nosotros no atendemos al afectado en sí, sino que somos Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra, ¿vale? Esto nos gusta también que lo conozcan, porque muchas veces la pena que nos da, ¿no? Intentamos llegar a mucha gente, pero cuando tú, no sé, hay personas que te dicen pues, que no te conocen, que no saben cómo asociación, llevamos más de 30 años aquí en Navarra, entendemos, ¿no? Que al final, hasta que no te toca algo así, pues igual no buscas información y no te mueves y no sabes lo que hay. Pero es importante el dar visibilidad y el que lo conozca mucha gente, por lo menos los recursos, porque al final, oye, siempre tenemos a un conocido, a alguien cercano, oye, pues hay una asociación a la que puedes dirigirte, ¿no? El poder dar esta información. Nosotros, sobre todo, pues eso, llevamos más de 30 años y sobre todo, lo he dicho ya durante toda la charla, lo que hacemos es informar, asesorar y acompañar a los familiares cuidadores durante todo el proceso de enfermedad. Alzheimer y otras demencias, decimos, porque al final parece que te dice alguien, no, es que yo no tengo Alzheimer, y ves que en el informe pone un deterioro cognitivo, que al final es que es lo mismo, que, no sé, es un poco el conocer, que por eso esta charla, ¿no? Viene siendo un poco lo mismo todo, al final es un deterioro cognitivo, una demencia, es lo mismo, ¿no? Y van a suponer las mismas necesidades y las mismas y van a requerir todo tipo de ayudas y la evolución va a ser pues como la que hemos ido hablando, ¿no? Entonces, por eso es importante. Como asociación, bueno, simplemente que pertenecemos, bueno, da igual, a la Confederación Española de Alzheimer, que además está ubicada en Pamplona, la sede central de España está en Pamplona, y existe una confederación española, nosotros formamos parte de esa confederación española de Alzheimer, de familiares de Alzheimer, y bueno, y sobre todo, lo que, por último, con esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues eso, tenemos atención psicológica individual, a las familias que te dicen lo del psicólogo, que a veces dices, ostras, quiero al psicólogo, yo puedo. Hay otra, ahora os comentaré, porque es verdad que, bueno, voy a aprovechar, vamos a hacer otra charla más, formativa Anabel, es el día 24 de noviembre, aprovecho para también informaros, el 24 de noviembre lo haremos aquí, que es cuidar de quien cuida, ¿vale? Entonces, sobre todo, bueno, es una charla igual más específica de gente que realmente ya lo está viviendo el día a día, ¿no? La necesidad, el porqué, creo que es por lo menos darse la oportunidad de conocer, el informarse, ¿no? Y luego ya elegir si quieren ayuda o no. Pero mucha gente, nos encontramos, ¿no?, con personas que te llegan ya pues con igual 6, 7, 8 años de cuidados, que están ya muy desgastados, que no pueden más, muy al límite, y se puede trabajar, pero es verdad, prevenir, intentar evitar llegar a esa situación, que estás ya ante esa situación, que ya estás pues mucho más agotado, muy cansado. Hemos tenido casos en los que realmente te cuesta hasta tomar decisiones, de decir, a ver, si yo era para esto tenía mucha autonomía, tenía mucha decisión y tenía mucha iniciativa, y ahora no soy capaz de tomar una decisión, pero porque estás tan sobrecargado de todo lo que llevas ya cuidando, que llega a afectarnos al final. Por eso es importante el tomar conciencia, ¿no? El por qué prevenir y por qué, bueno, el pedir ayuda, el pedir información, todo esto para los cuidadores, ¿no? Entonces, por eso lo diría el psicólogo, igual te dicen, no, es que yo no estoy mal, pero es que en el psicólogo realmente ayudamos muchas veces a tomar decisiones, a respaldar pues que ha hecho lo correcto, porque como os decía, a veces siempre te queda esa duda, o es que va a un centro de día y me siento mal, esos remordimientos. Se trabajan muchas cosas que tú igual puedes hablarlo con tu entorno, pero si realmente no has vivido o no lo han vivido, pues igual no te sientes de la misma manera comprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues también está esta parte que funcionamos a demanda, y luego hay grupos de apoyo, que esto también va muy bien. Nos juntamos una vez al mes por diferentes poblaciones en los que son cuidadores familiares, y bueno, es una manera de normalizar, de compartir preocupaciones, de compartir situaciones, de aprender, ¿no?, de desahogo, también sirve como desahogo. Y luego, otra de los pilares fuertes, digamos así, de nuestra asociación es la formación, que es un poco el sensibilizar, el formar a personas cuidadoras, y es un poco por ello estamos también hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno,
También tenemos la parte del voluntariado, que es un poco también, estamos impulsándolo, también aprovecho igual para decir porque se paralizó un poco con la pandemia, pero creemos necesario porque un voluntario puede parecer que no ayuda, pero en estas familias que están tan dependientes, ¿no? El poder, como os decía, esta familia deja muchas veces de hacer cosas, de tomarse un café, de ir a la peluquería, de hacer sus cosas que son muy necesarias en el día a día de cada uno. Pues igual un voluntario un día a la semana pues le libera bastante el poder salir a esta persona, ¿no? Entonces también esa parte del voluntariado viene muy bien, ¿no? Entonces, bueno, venimos haciendo un poquito todo esto como asociación. En Tudela estamos en el Paseo del Keiles, ¿vale? Por si conocéis. Y yo creo que con esto vendría siendo un poquito la charla. No sé si tenéis alguna pregunta.